El primero por el Congreso, el segundo por el presidente y su Consejo de Ministros, y el tercero por la Corte Suprema. Sin embargo, el Estado peruano no es solamente lo que hemos visto en esta diapositiva. El Estado peruano también tiene otras formas de representación, como los órganos constitucionalmente autónomos y aquellos también que tienen rango constitucional. No solamente son los tres poderes o las tres funciones del Estado que hemos mencionado la única forma en que la nación se organiza. La nación ha establecido en el Estado diversos escalafones y diversas formas institucionalizadas de derivación del poder. Justamente por eso se dice que todo surge de la nación, tanto la ley como los fenómenos sociales, del pueblo, de la persona. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva estamos desarrollando, ¿no?, los elementos fundamentales que hemos mencionado en el tema anterior y en la diapositiva anterior. El elemento físico de una nación será la infraestructura, que se compone de la tierra, en la cual habita la gente. El elemento físico será pues el territorio, las montañas, las playas, los valles donde la nación habita y desarrolla su actividad. El elemento espiritual será aquella alma colectiva que existe en la nación, es decir, aquella identidad, aquella identificación con un pasado común, con los héroes del pasado común, con los mártires del pasado común, con el hecho de sentirnos parte de un devenir del cual nosotros somos el efecto y el resultado. Esta alma colectiva es un elemento espiritual muy importante porque de ella surgirán ciertos paradigmas como el sentimiento de la patria o como el sentimiento de la justicia y la igualdad, de la hermandad y de la solidaridad. El elemento espiritual entonces es un elemento muy importante en el desarrollo de la nación. Como tercer elemento, y vamos a ver la diapositiva, estamos con el elemento formal o elemento jurídico, que es la superestructura o elemento jurídico denominado también y representado por el Estado. Este último elemento, ¿no?, sin descartar los otros, forma parte del objeto de estudio de la sociología jurídica. La nación organizada jurídicamente, la nación ordenada jurídicamente a través de normas, de leyes que han creado instituciones y que tutelan bienes jurídicos. Es importante entonces este elemento porque le da a la nación, ¿no?, la organiza, la ordena, le da una estructura de orden y de poder equilibrar, ¿no?, esos elementos espirituales, de poder administrar, explotar y enriquecerse de ese elemento físico que es su territorio, con todas las riquezas que esa nación tiene en ese territorio. Y este elemento jurídico también influye en su soberanía, porque será a través de las normas jurídicas y de las leyes como la nación podrá imponer su soberanía y el respeto a sus derechos como tales en un determinado territorio. El elemento físico, espiritual y jurídico entonces son elementos que forman parte de la estructura de la nación. Vamos a ver ahora diapositivas que también son del tema y de nuestro interés. Si hablamos que la nación no es un conjunto de seres humanos y quisiéramos comparar a la nación como una persona, ¿no?, en principio tendríamos que decir que de todo lo que hemos dicho, la nación no surge en realidad de un contrato social. Juan Jacobo Rousseau, por ejemplo, cuando hablaba acerca del contrato social, él manifestaba que el Estado y la nación surgen como consecuencia del contrato social. Pareciera que Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau confundía el tema de la nación y el pueblo. Él decía que el pueblo le entregaba mediante un contrato social al Estado, ¿no?, las facultades de gobernarlo, a cambio de que el Estado pudiera cumplir ciertas prestaciones con el pueblo, a saber, la defensa de sus fronteras, la justicia, la educación, la igualdad. Y que en ese instante ese pueblo, ese populacho se volvía nación. Bueno, en realidad esto no es así. Aparentemente, como hemos dado los elementos espirituales, jurídicos y los elementos físicos, en realidad el concepto de nación puede estar incluso desligado de este contrato social. La nación no surge de un contrato social ficticio que se haya firmado en algún momento de la historia. La nación surge mediante un proceso evolutivo en su devenir histórico que va creando esos elementos que ya hemos mencionado. Sin embargo, si dijéramos que la nación es como una persona, así como toda persona se agripa, se enferma y tiene males, tiene patologías, la nación también puede tener algunas enfermedades
que pueden incidir en su bienestar y en su estructura. Vamos a ver algunas de ellas. En principio, la nación es una entidad natural y social. Tiene signos identificadores que revelan su unidad íntima, como es la memoria, el corazón y voluntad. La memoria en el sentido de entenderse de las épocas y los hechos del pasado que formaron su historia. El corazón, en lo que le hablaba hace un momento del sentido de valor, del sentido espiritual, el sentido romántico de la nación, de sentirse parte de algo, parte de la patria, ¿no? Y finalmente la voluntad, que junto con la memoria y el corazón indicará a ese pueblo, a esa nación, la directriz de organizarse en un ordenamiento donde la ley será pues el protagonista de ese proceso. La memoria permite que la nación se reconozca en su pasado y se sepa y se declare a sí misma como una entidad histórica diferente a los demás. La voluntad quiere con energía que esa unidad histórica se mantenga de cara al futuro. Seguimos. Bueno, como ya decía, siendo esto así y queriendo comparar a la nación como una persona, hay ciertas enfermedades que de repente la pueden debilitar o que pueden pretender en todo caso debilitarla. Vamos a ver algunas de ellas. En principio, el ataque a la infraestructura. Leemos en la diapositiva lo siguiente: la debilitación de los supuestos básicos de la nación constituye uno de los objetivos